hemos estado hablando a lo largo de esta semana de los episodios de inseguridad que se han visto en Bogotá y comenzamos con la historia del paseo millonario que terminó siendo realmente un secuestro que por fortuna derivó en una noticia pues positiva, que fue la liberación de ella, pero a raíz de ese caso han aparecido otros episodios. Ya vamos a hablar con Valery Gutiérrez, que tiene también una historia similar. Pero Fraile, antes de eso quiero saber, porque hemos estado hablando sobre qué ha hecho la administración, qué ha hecho la policía, qué ha hecho la fiscalía, cómo han sorteado estos casos pues realmente tan preocupantes. No salir a la calle usted y no poder coger un taxi porque termina secuestrado, eso es una locura. Claro, Vanessa, mira, hay unas redes de apoyo desde la Secretaría de Seguridad y de la Policía con los taxistas, digamos que entre ellos también muchas veces ayudan a denunciar o a detener a aquellos taxistas que se dedican a cometer delitos utilizando estos vehículos, y hubo una confusión en las cifras por parte del concejal Julián Sastoque, que no es una confusión, al final es que cambió la manera en la que se tipifica el paseo millonario, y por esa razón nosotros aquí comentamos que el aumento del 2024 al 2025 era de un 360%. Claro, pasamos de 8 casos a más de 30 y pico. ¿Qué pasaba? Antes el paseo millonario era un robo normal, eso se metía dentro de la categoría de hurto, se medía de esa forma, y secuestro, pues había muy pocos secuestros en Bogotá, que hablamos de secuestros que cuando se llevan a una persona pues y la raptan, la meten a un carro y se la llevan para extorsionarla. Entonces, cuando cambia la manera de medir el delito y dicen, ojo, el paseo millonario ahora es un secuestro express, por eso se aumentaron los casos de secuestro y por eso digamos que se dispararon las cifras. Es un hecho, Vanessa, estos casos están sucediendo cada vez con más frecuencia en las zonas de rumba en Bogotá y con los taxis que la gente coge en la calle, lamentablemente. ¿Cómo es la historia de Valery Gutiérrez, Carolina? Vanessa, una historia que sucede y ocurre el mismo día del caso de Diana Ospina. Vanessa, Valery denuncia haber sido drogada y robada luego de haber tomado un servicio de Uber, esto en la zona de rumba de la calle 85 en Bogotá. Ella estaba compartiendo con sus amigos de un cumpleaños, se acaba la fiesta y como toda fiesta hay algunos que se van de remate, otros deciden irse a su casa. Ella decide irse a su casa, piden un Uber, se suben al Uber, pero el final era lo que no estaba planeado. Valery está con nosotros. Valery, me encanta saludarla, bienvenida. Hola Vanessa, hola a todos, hola Antonio, ¿cómo están? Gracias por recibirme y darme voz. No, señora, Realmente. gracias a usted por participar en el programa, por contarnos además su historia, que tiene un componente que yo creo que lo hace distinto, y es que usted pidió un servicio por una plataforma de transporte. ¿Qué fue lo que le ocurrió? Cuéntenos. Vanessa, yo estaba compartiendo con el cumpleaños de una de mis mejores amigas en un bar en la 85 y me acuerdo perfectamente a la salida que estábamos un grupo muy grande de amigos y todos empezamos a pedir Uber para devolvernos a la casa. Una amiga mía me dice, quédate en mi casa, que es muy común que nos quedemos a dormir en las casas de nosotras mismas. Y le dije, dale. Varios amigos se ofrecieron a llevarnos y nosotras, por pensar que estábamos acompañadas, estábamos a salvo, y les dijimos, no, nosotros pedimos el de nosotros para llegar más rápido, no se desvíen. En ese momento, un amigo mío me dice a mí que él recuerda mucho que él estuvo muy insistente preguntándonos, ¿ya les confirmaron el Uber? Y nosotras dijimos, sí, están confirmando. No lo pedí yo directamente, sino mi amiga. Y en ese momento mi amiga me dice, llegó nuestro Uber, vamos. Yo durante el Uber hablé con mi otro amigo que era quien nos iba a llevar y empezó a decirme, avísame cuando llegue. Y yo, sí, llegando. Me pone, ¿a dónde? Y yo, ¿dónde Camigó, mi amiga? Él me siguió insistiendo, avísame cuando llegue. Eso fue a las 3:38 de la mañana y yo nunca más le volví a contestar. La próxima evidencia donde nosotras podemos decir que estábamos bien fue que nos botaron a las 127 con séptima, nos despiertan y nos dicen, nos empiezan a gritar y nos dicen, bájense del Uber. Yo por eso hablo mucho del tema de Uber, no con el fin de culparlos ni hacer una denuncia como legal ante ellos, sino estoy relatando mi historia para que no le pase a la demás gente. Sí, pero entonces, a ver, para poder ir entendiendo una cosa, Valery, usted iba con una amiga, ¿cierto?
Sí. Sí, señora. ¿Se montaron a qué horas en el servicio, en el Uber? Según mi amigo, me dice que a las 3:30 de la mañana, que es a 3 la y hora que 30. Y lo, y lo que le entiendo es que usted no se acuerda de nada de lo que pasó entre las 3:30 y las que cuando las bajan en la 127 con séptima. ¿Qué horas eran ahí más o menos? 5:30 de la mañana, porque cuando nos botan, nos dicen, pidan otro Uber, y nosotras nos despertamos y mi amiga empieza a gritar, no tengo celular, llámame, Sí. no tengo celular. Ahora, ese Uber que ustedes tomaron, donde se montaron, que usted me dice que no lo pidió usted, sino que lo pidió alguien más, ¿era realmente un Uber de esos que tiene PIN, que le dan a uno la placa, que todo? ¿O hay alguna posibilidad de que un señor se pasó por ahí y ustedes se montaron en el carro que no era? Existe una posibilidad, Vanessa, porque ahorita nosotros no tenemos cámaras, eso lo tienen en estos momentos las autoridades, no hay cámaras. Eso también es un tema muy triste, que es el sistema y cómo las cosas no se hacen inmediatas, sino todo tiene un protocolo en donde los establecimientos no nos dan las cámaras de afuera porque hay que hacer un permiso ante la fiscalía y eso tiene una demora. Entonces nosotros ahorita no sabemos en qué carro nos subimos. Esa parte sé que es demasiado importante y es primordial, por eso yo digo que yo cuento hasta donde yo sé, hasta mi experiencia. Y él cuando nos grita y nos dice, bájense del Uber, pidan otro Uber, y empieza a gritar, el carro de adelante, el Uber de adelante las va a llevar. Y había otro carro. ¿Él estaba solo? ¿El conductor estaba solo en ese carro? O sea, ¿ustedes dos y él o había alguien más? Estábamos los dos solos y frente de él había parqueado otro carro. Que es donde No, los nos dice, los dos no, porque eran usted y la amiga, ¿no? Exacto, nosotras dos y él. Y él. Y había un carro más. ¿Y qué pasó en ese carro, en ese otro carro? Nosotras nos bajamos del carro, él nos empieza a gritar y empieza a decir, ustedes son unas locas, usted. Señora, es que escuchas? la perdí. Sí, no, ahí ya la perdí, ya la volví a tener. Entonces, ustedes se bajan de ese carro donde están y ¿qué pasa? Nos bajamos de ese carro y nos acercamos al otro carro y el carro nos grita, yo no las llevo a ninguna parte, y se va detrás del otro carro. En ese momento yo entré en pánico y empecé a gritarle a mi amiga, busquemos ayuda, y es cuando salimos corriendo de la 127 hacia el otro carril, costado norte-sur, y me meto a una portería y empiezo a pedirle ayuda a un celador. El celador nos da el celular y podemos llamar a la mamá de mi amiga y empiezo yo a mandarle mensajes a la gente pidiendo ayuda. En ese momento quedamos nosotras pues totalmente vulnerables. El acto siguiente fue que nos recogió la mamá de mi amiga, me voy yo después a la casa de mi mejor amiga, yo no le había comentado nada a mi familia, y yo desde el celular de mi amiga, esto sin dormir, esto eran ya las 7, 8 de la mañana, veo rastrear mi celular y veo que mi celular está en movimiento en Find My iPhone. Me entra demasiada rabia porque no puedo creer que me hayan quitado mi celular, que yo trabajo con el celular. Yo sé que el tema y el discurso siempre es, todo es material, pero pues es mi herramienta de trabajo. Yo llevaba un mes con el celular y no era justo. Y me voy a la 1 de mayo a buscar mi celular como de una manera irresponsable, lo sé, le pido el favor a un amigo, y llego a la 1 de mayo a un CAI y le pido ayuda a la policía y les digo, mi celular está en esta bodega, por favor ayúdenme, ahí están los ladrones, ahí está durmiendo la gente que me hizo daño, por favor. La policía pues trata de calmarme y me dice, lastimosamente no podemos hacer nada si no hay una orden de la fiscalía. Y ahí es Claro, donde sin empieza una orden judicial uno no puede entrar a una casa que no es la de uno. Entonces, Antonio. ahí es donde, y era una bodega gigante en la 1 de mayo. Realmente, ahí empieza la impotencia, la rabia, y nada, me dicen, no podemos hacer nada si sepamos que su celular está ahí adentro, lo sentimos mucho. Y me dicen... ¿Y le dan alguna indicación? ¿Perdón? ¿Le dan alguna indicación los de la policía, los policías del CAI? Los policías me dicen que, o sea, los policías están conmigo y los policías me preguntan, lo único que me dicen es, ¿por qué
¿de qué color era su celular? Y yo naranja. Y me dice, ay, les recomendamos que, a la gente le hemos estado recomendando que no compren ese celular porque ese celular es dulce para los ladrones. No, pero es así, pues imagínense. Estamos hablando con Valery Gutiérrez, víctima de un robo, pero lo que me inquieta profundamente de este episodio hay dos cosas. Uno, que ella hace su petición a través de una plataforma que es Uber, pero también ahí está la duda porque no sabe si se montó en el Uber que le tenía que llegar o no. Y la otra es qué pasó en esas 2 horas entre las 3:30 y las 5:30 de la mañana cuando perdió la conciencia. ¿Cómo sabe que le dieron? ¿Fue algún centro médico o algo? Vanessa, este es otro tema que no he querido, pues ustedes son los primeros en saber, pero fue un tema que siento que también fue como violencia y no sentí apoyo en su momento. Gracias a Dios tengo a mi familia y a mi círculo social que ha estado muy pendiente, pero apenas salgo de ese sitio de tratar de recuperar mi celular, llamo a mi familia y llego a casa. Mi familia llama inmediatamente a Mermédica, llegan médicos, llega ambulancia, llegan a atenderme y me dicen que sí, que los signos se ven que yo sufrí de una droga, que fui drogada y que me trasladaré inmediatamente a una clínica, que por favor fuera una clínica que entre más pasaran las horas, menos íbamos a saber qué había pasado conmigo. Que no me bañara, yo no había dormido, como les comento, yo no había comido nada y yo estaba en un estado de shock, pues muy fuerte. Pero entonces usted a estas alturas, Valery, no sabe si le dieron algo, si no le dieron nada, no sabe, no lo ha sabido. No, señora, me voy para la Fundación Santa Fe, entro a la Fundación Santa Fe, cuento mi caso. Recuerdo que también en la entrada del celador me dice, la policía tiene que llegar por esto, ya le anotó la cédula y el nombre completo, les cuento todo y les digo, nada, necesito que hagan lo que tenga que hacer, el protocolo de ustedes. Eso fue en las horas de la tarde y me meten y me suben, no recuerdo si eso es el segundo o el tercer piso de la Santa Fe, donde lo dejan a uno en espera, en sala de espera, y eran las 7:30 de la noche y yo desgonzada encima de mi mamá tratando de meter los dedos en la nariz para ver si yo respiraba y tenía signos vitales. Y voy a donde no recuerdo si se llamará recepcionista, y le digo, hola, qué pena, para mí es muy incómodo esto, pero ustedes podrían acelerar este proceso, necesito que me tomen muestras, me dicen que no puedo entrar al baño, que no puedo comer, que trate de evitar de tomar agua, que no me puedo bañar, que no he podido hacer nada, soy víctima de esto, ¿tú podrías ayudarme para que me atiendan inmediatamente? Y la señorita me dice, espérate un segundo, miro el sistema. Usted es caso corto, usted no es tan importante, hay personas en mayor riesgo. La hora de espera son 4 horas. A usted la ve un médico en 4 horas. Entonces, los exámenes que le vayamos a tomar es durante la noche. Eran las 7:30 de la noche. En todo caso, ahí se demoró la atención, pero hay una cadena sucesoria de errores de la policía, sí. El caso del taxista. ¿Ya puso la denuncia? Sí, señora. La Secretaría de Seguridad ayer se contactó conmigo y ya generamos la denuncia en la Fiscalía. Sí, pero finalmente se supo qué droga le dieron, ¿la atendieron? No sabe. ¿O pasaron las 7 horas y no la atendieron nunca? No me atendieron después de las 4 horas, les dije que por favor me ayudaran, que yo no había comido nada, que por favor me dijeron, no, igual usted puede salir y volver a entrar, salga y coma algo y vuelve. Le dije, señorita, qué pena, a mí ya me vi un médico y me dijeron que no podía hacer nada, que no podía tomar nada. Y me dijeron, no, lo sentimos mucho, hay pacientes más que necesitan más ayuda que usted. Sí. En ese momento sentí que lo mío no era tan importante. Claro, porque seguramente la vieron activa, ¿no? Y le llega un paciente que se está desmayando y creen que puede ser más importante. Pero Valery, es importante, muy importante lo que le ocurrió, sobre todo nos sigue llamando la atención y prendemos y seguimos encendiendo estas autoridades, estas alertas y estos llamados a las autoridades para que pues pongan atención, porque esto de coger uno cualquier tipo de transporte, en este caso dice usted que fue un Uber, en el otro caso un taxi, lo que sea, a la hora que sea en cualquier ciudad y que termine uno perdido e inconsciente, realmente es muy grave. Yo le mando un abrazo y le agradezco que nos cuente su historia. Gracias, Vanessa, por dejarme hablar y por darme este espacio.
y la capacidad de acción de las autoridades es casi nula. Hola. No, es muy triste. Por más de que quieran actuar. No hay. Entonces, si mientras eso no cambie, es imposible. Sí, a mí me sigue de verdad cautivando esto que le digo de usted. ¿Cómo así que usted no puede coger algo en la calle? No, bueno, No, y como imagínese. así que ese celular no lo compre porque es jugoso para los ladrones, Que eso más no bien puede no ser coja una este, respuesta. coja otro. Y como así que 7 horas para atenderlo a uno No. en una situación de estas. Todo mal. Vamos a la pausa. Valerie, gracias. Gracias a ustedes.